Yes, sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas a este espacio público. ¿Le está gustando a la gente este espacio público? Quique, ¿qué piensa de eso, mi hermano? Estoy feliz, Boschi, porque lo hicimos con ese pensamiento de que iba a calar en la gente un espacio público donde los invitados vinieran cómodamente, conversábamos, explicaban, docencia, y así ha sido. Leo los comentarios en el YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en todos lados, y son muchos jóvenes. Esa era la idea, despertar a los jóvenes. Claro, esa era la idea. Y me gusta mucho que la gente, cada vez que viene un invitado, dice, va a tener que ir de nuevo. O sea, la gente tiene hambre de información, de conocimiento, ¿no? Porque aquí abrimos una hora y en esa hora se conversan tantas cosas aquí que hoy tenemos un invitado de lujo y un tema que es necesario tocar, porque esta palabrita salta en todos los oídos de esta población y es la palabra clientelismo. Quique, ¿qué para ti es el clientelismo? Dímelo tú, Boschi, porque es que, mira, esta introducción que hacemos siempre en los programas, tú eres el man de la introducción, tú eres el man de la historia. Entonces, háblame de la historia del clientelismo. Bueno, voy a decir algo aquí que mira, yo creo que este clientelismo, yo creo que puedo responsabilizar un poco más a los medios de comunicación que han hecho creer a la gente que el clientelismo solamente es te doy algo por un voto. No, clientelismo hay que abrir el panorama, hay que ponerle luces largas y verlo, porque eso no es el clientelismo. Ese es el final del clientelismo. Correcto. Pero el clientelismo arranca arriba. Ya que me pediste historia, escucha, antes de presentar a nuestro invitado 5 estrellas. Hay un señor, se llamaba Norberto, y este señor Norberto era de origen alemán, pero se vino acá a vivir a América. Y en 1944, este señor pone una empresa. Este señor era un grande en la industria de la construcción, era innovador, terminaba proyectos en menos tiempo que de lo de la competencia, pero él tenía un buen imperio, pero no estaba haciendo grandes obras. Y él decía, pero ¿cómo yo hago grandes obras? ¿Cómo hago mega obras? Y ese hombre se pone a estudiar y encuentra que en la ley hay un vacío y la ley es permisiva con este clientelismo. Él veía que él construía mejor, pero las obras se lo daban a personas que no tenían la capacidad que tenía su empresa. Y él dice, me tengo entonces yo que meter en asuntos políticos o introducirme de una u otra manera para poder ganarme estos negocios macros. Este señor viene inteligentemente, dice, vamos a invertir en las campañas de los presidentes porque el sistema me permite a mí hacer esta inversión. Ahora, le dicen donante, pero no es donante. Un donante viene de donar. Y el que dona lo da por gracia, no por esperar algo a cambio. Pero el que dona en una campaña de un presidente no es un donante, es un empresario. Y él dice, bueno, aquí me puedo meter, aquí va a empezar el clientelismo. Desde arriba, para que vean que no es el botito de allá abajo que dice, esto es clientelismo, no, desde por allá arriba. Y el hombre invertía en el candidato que era favorable a ganar y en el segundo, 1 y 2. Si había una sorpresa que ganaba uno de los que estaba fuera de su apuesta, él decía, ahora hay otro clientelismo que puedo hacer. ¿Cuál es? Este es negociación directa. Me voy directo con el que ganó, le pasó algo y él me pasa los negocios, ¿verdad? Este señor le deja este imperio a su nieto, un joven llamado Marcelo, estudió en Suiza y siguió con la conducta y los patrones de su abuelo. Logró hacer tanto negocio en su país que dice, vamos a crecer esto. Imagínate que quedó invirtiendo en la campaña de Juan Manuel Santos en Colombia, de Macri en Argentina, de Olaya en Perú. Imagínate los niveles que llegaron hasta aquí a Panamá, llegaron, Quique. Porque el clientelismo es aprovechar este vacío de la ley. Nos quieren vender que el clientelismo solo es de abajo, pero el clientelismo viene desde arriba. Y el invitado de lujo que nos va a hablar de este tema, Sir Álvaro Alvarado, empresario y periodista. Don Álvaro, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están, Quique y Duboschi? Gracias. No hay otra palabra que utilizar que esta para
precisamente agradecer por la oportunidad que me están dando de compartir con ustedes, que son la voz y los oídos de ese pueblo que muchas veces no tiene voz. Don Álvaro, yo le acabo de hacer una intromisión de Odebrecht. Ujú. No lo había dicho, pero era Odebrecht. Todo esto fue Odebrecht. Ahora, ¿por qué el pueblo no termina viendo esto como clientelismo? Y el pueblo solamente piensa que clientelismo es que un candidato a algún puesto político te dé plata por un voto. Y nunca hablan del clientelismo desde allá arriba que la ley permite. Es que el clientelismo está en el ADN de la sociedad. Y efectivamente tiene que haber dos partes para que se dé todo esto. El político, el empresario, el político, el votante, el elector. Está en todo tú tienes toda la razón en lo que has planteado en el día de hoy. Lo que pasa es que nos hemos enfocado en el clientelismo ese popular de el que hay para mí, del saco de cemento, de la hoja de zinc, de la beca que le das al pueblo ya en señal de que te compré, ahora dame el voto y ya yo después no tengo más nada que hacer contigo, ya yo te pagué por ese voto, me desconecto por 5 años, regreso en 5 años a volver a comprar el voto. Nos hemos enfocado en eso, tienes toda la razón. Ahora, interesante porque no estamos con cualquiera persona conversando de un tema que no es nuevo. Para ir como en orden, digamos, cronológico, de atrás para adelante, usted tiene experiencia, años en el periodismo. O sea, que ha tenido roce con políticos, empresarios, con el pueblo. O sea, esto no comenzó con Varela, Martinelli, Nito. Asumo yo que esto viene, pues, de siempre. Pero, ¿cuándo quizá en Panamá se vio como, ok, el clientelismo político así fuerte? O sea, ¿con qué presidente, con qué gobierno comienza esto para usted, más o menos? Ok, mira, te voy a hacer una breve historia. El gobierno de Endara, 1989, después de la invasión, diciembre específicamente, fue un gobierno muy austero, muchas limitaciones, no había dinero, así que al gobierno de Endara no le podemos achacar nada en relación con clientelismo. Lo más cercano a clientelismo que pudo haber, y eso con muchas limitaciones, repito, fue la creación del Fondo de Emergencia Social en ese momento, que fue el FES. Porque en ese entonces la Asamblea tenía 71 diputados o legisladores y el presupuesto, ¿tú sabes cuánto era? 19, 20 millones de dólares. Hoy día no les alcanza con 200 millones de dólares y son 74 diputados. Entonces yo tengo que quitarme el sombrero frente a un gobierno como el de Endara, que aplicó la austeridad, veníamos de la dictadura, no había recursos, y el FES se creó como una institución cuya misión era atender las principales necesidades sociales del pueblo panameño en ese momento. Cualquier problema se podía atender y canalizar a través del FES. El director inicial fue Aurelio Yeyito Barría, que fue en la década del 80, a finales, el presidente de la Cruzada Civilista Nacional. Después vino el gobierno de Ernesto Pérez Valladares. Tampoco podemos achacarle el tema de clientelismo porque todavía no surgían en el fondo lo que luego se conoció como las partidas circuitales, que recuerdan ustedes. Claro. Ahí se manejó también con mucha cautela. Ernesto Pérez Valladares, conocido como el Toro, tenía mano dura. Recuerdo que en ese entonces se descubrió un asunto ahí con un diputado de Bocas del Toro, Miller, que fue sacado de la asamblea, procesado, no sé en qué quedó eso finalmente. Luego vino el gobierno de Mireya Moscoso. Ahí comenzaron a darse algunas situaciones entre la asamblea y Mireya Moscoso. Ustedes recuerdan lo que pasó allí, un día que agarraron a la diputada el primer día de el gobierno, Aide Milané Delay, para que presionar para que votara y pudiera Mireya Moscoso ganar la primera asamblea en ese momento de legisladores. Lograron ya rayando el mediodía conseguir el voto y el señor Garrido, un diputado de la comarca
que apoyaba a Mireya Moscoso sale como presidente. Ahí comenzaron algunas cosas a darse en la asamblea. Mireya no tuvo control de la asamblea porque en esa época Laurentino Cortizo fue presidente, que era PRD, Rubén Arosemena fue presidente, que era demócrata cristiano, era de la alianza de acá. ¿Cuándo comienza realmente a darse el clientelismo político en el gobierno de Martín Torrijos? Que ya comienzan a destinarse partidas circuitales para los diputados. Se manejaban mucho dinero que se le otorgaba a los diputados para que trabajaran, según decían ellos, obras en sus comunidades. Porque antes lo que hacía el diputado era gestionar a través de los ministerios obras para sus comunidades. Acá ya empezaron a asignársele partidas a los diputados. Y se dieron uno que otro transfugismo de gente que se iba para el PRD desde otros partidos políticos. Pero llega el gobierno de Ricardo Martinelli y empieza el transfugismo entre el 2009 y el 2014. Se mudan un montón de diputados del PRD para Cambio Democrático. Se descubre que empezó a dársele partidas circuitales a los diputados en cantidades. Se hablaba de 400 millones de dólares para que los diputados se manejaran. Se descubre que mucho dinero fue trasladado desde las partidas de los diputados a juntas comunales. Entonces se da una mancuerna entre diputados, representantes y alcaldes. Se descubren los famosos promotores deportivos y promotores culturales, que no eran otra cosa que gente nombrada en planillas de la Asamblea Nacional de Diputados. Se descubre también que algunos diputados iban donde Quique, o para poner un ejemplo, Claro. donde Duboski le pedían el nombre, el número de cédula, lo anotaban acá, y salían cheques a nombre de ustedes sin que ustedes se dieran cuenta. O sea, esto fue gigantesco cómo se dio esta situación en el gobierno 2009-2014. En el gobierno de Varela eso también se dio en ese momento, y recuerdan ustedes que hubo un acuerdo entre 5 o 6 diputados del PRD y el panameñismo que hizo que el señor Varela controlara la asamblea con el señor Rubén de León, que hoy es el secretario general del PRD, el señor Pedro Miguel González y 3 diputados o 4 diputados más. Y siguieron dándose a través de figuras o a través de estrategias dinero a los diputados, nombramientos en la Asamblea Nacional a cambio precisamente de conseguir prebendas en la población y en la comunidad. Yo te estoy hablando de ese clientelismo que no ha parado desde el gobierno de Martín Torrijos hasta la fecha, porque hoy la Asamblea maneja más de, yo no sé si ya llegan a 200 y pico de millones de dólares en presupuesto que destinan ese gran dinero a nombramientos, a planillas, a beneficio del pueblo, de las comunidades, para conseguir a cambio el apoyo de la gente. Eso es en esa área. En cuanto a negocios como el que tú planteaste, eso no ha parado tampoco. Empresas que, no solo Odebrecht, aquí hay varias empresas que hacen exactamente lo mismo. Tienen que pasar por ventanilla para poder conseguir obras, y eso se ha dado a lo largo de los últimos 25 años, pudiera ser, en este país. Entonces Mireya nos mete las primeras semillas. Ella tuvo un caso, creo que unos relojes, no me acuerdo. Allí ella recibió unos regalos, unos Rolex, Cartier, no sé qué era, que le regaló luego a algunos diputados en la Asamblea. Algunos, no puedo decir que todos. Es más, las primeras semillas de clientelismo. Los escándalos en el gobierno de Mireya fueron chicha de piña al lado de los escándalos que hemos venido descubriendo después. No, con la intromisión que usted ha hecho, que me ha encantado, porque usted ha venido, ¿no? Sí. Desde estos gobiernos, en teoría, democráticos, que vinieron después de la invasión, ha sido una Pero ahora, joya. usted que ha estado siempre en los medios, obviamente yo veo que hay un ascenso en los casos, pero bueno, también ahora tenemos las redes sociales, tenemos la información un poco más a la mano. ¿Quién quita que también en el tiempo de Mireya, por lo menos, haya sido igual, pero no había como esa capacidad, porque los medios también quizás no mostraban todo, ¿no? Nada más lo que el gobierno quería que se mostrara o dejaba que se mostrara. No sé si eso puede ser, o usted cree que sí, ahora estamos mucho peor que antes. Una combinación de las dos ¿verdad? cosas. Sí.
porque hemos ido fortaleciendo el tema de la transparencia con el pasar de los gobiernos y de los años, lo que ha permitido tener mayor acceso a información. Claro. Eso hoy día tú puedes a través de una nota exigir información y te la tienen que dar en 30 días. 30 días. Eso lo establece la ley. También hoy es más fácil filtrar información porque tenemos las redes sociales y tú ves cómo sale información muchas veces en las redes, en las diferentes plataformas de redes sociales. Así que hay una combinación de cosas. Y si nos vamos a escándalos en ese momento, que tiene mucho que ver con todo esto, ¿cuál fue el escándalo? ¿Cuáles eran los escándalos en el gobierno de Moscoso? El helicóptero. Durodólares también fue eso, los ¿no? $60,000 en una refrigeradora. Los Cadillacs también, ella fue la de los Cadillacs. La compra para de unos carros. Una cumbre, algo así. Una cumbre. Unas ropas que se compraron en ese gobierno. Y lo que se planteó de los relojes. Ey, eso es chichapiña al lado de lo que se ha venido dando después de todo eso, con todas estas contrataciones claro. Que se hicieron. Porque hay un antes y un después. Y yo no estoy defendiendo al gobierno. O sea, que hemos venido de mal en peor. Así. Sí, la corrupción ha ido creciendo a niveles que hoy día incalculables. Nos enteraremos de lo que ha pasado en este gobierno en el próximo. Ahora, y eso que Cuando usted menciona, abran la caja de Pandora de la pandemia, yo no sé qué va a pasar allí. Eso que usted menciona, yo en las redes siempre, porque como me sigue mucho joven, cada vez que yo hablo por ejemplo, del semis o hablo de los durodólares, los pelados no tienen idea qué es eso, porque, ¿sabes? Eso no era su tiempo. Pero algo que yo siempre le digo a los pelados, y usted mira si estoy loco, estoy equivocado, tengo la razón, es que lo que vimos con Varela y Martinelli no era lo común. Siempre el gobierno que entraba como que tapaba al anterior porque sabía que él también venía a hacer lo mismo. Como un pacto de no agresión. Pero allí como que se rompió ese pacto porque, bueno, cosas personales y ahora todo se desató. Yo hago la pregunta. ¿Cree que con este gobierno, o sea, usted, su experiencia, este gobierno vuelva a poner como la paz entre gobiernos o ya nos quedamos con esa guerra entre el que entra y sale? Este que está actualmente no ha investigado absolutamente nada, ¿verdad? Ni le interesó investigar absolutamente nada del gobierno anterior. Había material para investigar, no estoy diciendo que todos robaron o no, pero sí había escándalos que investigar, sí había situaciones que investigar y este gobierno le tiró tierra encima, concreto, y aquí no ha pasado nada. Dime, ¿qué has visto tú a nivel de investigación que se haya hecho relacionado con el gobierno de Juan Carlos Varela? Pero ¿por qué es el gobierno que tendría que investigar? ¿Y por qué no es el mismo órgano judicial en su independencia? Porque aquí, como bien se sabe, ¿no? De repente... ¿En su qué? ¿En su qué? En su independencia. Bailando en una fiesta los maestrados no veo mucho la independencia ahí, ¿no? Cuando trago y parrandeando, no entiendo qué. Claro, porque no puede estar yo que soy tu ojo supervisor, yo que te puedo sancionar, yo que te puedo pedir, yo que te puedo investigar, arrancándonos juntos, parrandeándonos juntos. O sea, eso debe una hay que tener límites. Hay que tener sus límites. Pero por cuando usted dice, el gobierno no ha querido, pero debería ser el gobierno o el mismo órgano judicial. Tengo respuesta para eso. Yo llego al Ministerio de Vivienda, por ejemplo, ministro de Vivienda. Yo necesito que me hagan una auditoría aquí de los 5 años de administración anterior. Porque yo no voy a firmar absolutamente nada de esta institución si yo no sé con qué me estoy encontrando. Me hiciste la auditoría, me entregaste toda la información. Esto lo pongo en manos de las autoridades. Yo no he visto que eso lo hayan hecho. Y eso debió haberse hecho en todas las instituciones. Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de Trabajo, en todos lados, incluso la Asamblea Nacional, la administración que inició el señor Marcos Castillero debió haber, pero como ellos son bomberos y los bomberos no se pisan la manguera, no iba a pasar. Entonces, este gobierno no dio con ninguna intención de mirar para atrás, simplemente de arrancar y seguir adelante, cuando pudieron haberlo hecho y poner en manos del Ministerio Público, oigan, aquí tenemos todo esto, investiguen ustedes. Pero nosotros cumplimos, aquí está la auditoría. Es que sí, yo creo que este gobierno lo que busca es como echarle porque el gobierno no investiga. Sí, claro, por eso digo, al final ellos lo que vinieron con el extintor a apagar el fuego y volver a lo que siempre haya sido. El gobierno entra, no jode al que salió, para cuando este salga no me jodas a mí.
Siempre ha sido así. Es que los pelados jóvenes creen que eso que pasó con Martinelli y Varela es lo que... No, eso fue algo de ellos. Por un problema personal que tenían ellos. Como dice, abrió la caja de Pandora y salió todo esto. Este gobierno la tuvo en bandeja de oro, porque ya estaban los casos ahí, nada más había que darle continuidad. Pero bueno, mejor es echarle tierra y decir como que cuando yo salga no me jodas a mí. Ahora, el poder de las redes sociales, que ahora usted también está en las redes sociales porque usted tiene sus plataformas muy activas, porque siempre lo veo muy activo, para mí vinieron a cambiar el juego. Y digo el juego porque no nada más por lo que se puede informar, sino por cómo se puede informar. O sea, antes, en un medio, digo, por más que uno tuviese independencia, se tiene que manejar dentro del medio, no puede llegarse lo que uno le da la gana. Hoy en día en las redes sociales o estos espacios, uno puede, hasta el léxico puede ser un poco más coloquial. Las redes sociales, usted piensa que influyen en que estos políticos, estas empresas, sean más cuidadosas a la hora de hacer esa maleantería, o ellos igual a ellos les da igual redes o no redes, un medio. Eso depende de la avalancha que se produzca. Si ellos están viendo que la avalancha es grande, que la bola esa de nieve les puede pegar porque se va sumando mucha gente, ellos aguantan. Y una prueba de ello fue cuando pasó lo de las reformas al Código Electoral. Las redes fueron fundamentales allí. ¿Y qué pasó? Tuvieron que frenar. Pero como todo aquí en Panamá, volvieron a la asamblea y entonces ellos hicieron lo que les dio la gana, nos tiraron un caramelito y ya después la gente se enfrió. Lo mismo ha pasado, y te pongo 2 ejemplos más. El caso de las medicinas. Yo he hablado del tema de las medicinas y creo que he sido uno de los factores que influyó en que el gobierno despertara y nombrara dizque la comisión o la mesa para tocar el tema de los medicamentos, dejando por fuera el tema de los precios, porque se enfocaron fue en el abastecimiento. Y anda a ver, ya se enfrió el tema de las medicinas. Ya se enfrió y seguimos pagando el doble o el triple o 4 o 5 veces. Yo acabo de venir de Turquía y presenté ejemplos que la gente se quedó con la boca abierta. Pero ¿quién más está hablando de las medicinas a nivel de los medios de comunicación? Nadie. Y lo otro, el tema de la revocatoria del alcalde Fábrega, eso fue gigantesco la primera semana, ya se enfrió. Le tengo una pregunta, ahora que me dice eso, que ahí me dio pie a eso y me gustaría saber. Álvaro Alvarado, yo sé que le ha dado duro al tema de los medicamentos, me consta. He compartido mucho de sus tweets, Ahora, ese mismo Álvaro Alvarado, estando en un medio de comunicación, donde estaba antes, ¿hubiese podido hacer lo mismo con los medicamentos o ahí era más complicado hacerlo? No hubiese podido hacer lo mismo. Y aquí estamos hablando con franqueza. Y no hubiese podido hacer lo mismo porque hubiese sido tomado como una campaña. Y los medios grandes no les gusta hacer campaña. Yo sí creo que hay que hacer campaña. Hay que hacer campaña en favor de los intereses del pueblo panameño cuando se trata de temas como este. Los alimentos, la medicina. Y esto no es contra nadie en particular. Esto es a favor del pueblo. Correcto. No se puede tomar, porque yo no menciono nombres, yo no estoy mencionando a los dueños de la farmacéutica, porque ni los conozco ni sé quiénes son. Entonces, yo me voy directo a tocarle la puerta al presidente Cortizo, porque él en campaña, prometió. Y ahí están las pruebas, lo prometió. Sí. Entonces, a mí me enseñó mi padre en Chitré que la palabra se cumple. Si tú das tu palabra, si tú empeñas tu palabra, tú la cumples. Y él empeñó su palabra con el pueblo panameño y todavía está a tiempo de cumplirla porque le quedan 2 años de gobierno todavía. Ahora que tocaste el tema de medios de comunicación, internet, y escuchando, porque me he quedado aquí analizando el paso histórico de este clientelismo, ¿no? Mira, si nosotros, ¿verdad?, podemos ya entender. Con lo que usted me explicó, yo empecé hablándole de una empresa clientelista. Usted tocó un tema de otro clientelismo que es prácticamente el político, que es legislativo, ejecutivo. Hay un clientelismo hoy en día ahí. Entonces, podemos entender que hay 3 clientelismos. El voto que acepta el regalo, ¿verdad? Diputados, clientelismo con presidencia. Y presidencia
hay otro clientelismo recibiendo donaciones. No son donaciones, ¿no? Ahora, ¿por qué los medios de comunicación Eso se llama coima. no efectúan campañas entre los donantes con el presidente, con los presidentes? Estos temas no son tocados. El del clientelismo político son manejados más light, pero siempre quieren decir al pueblo: no aceptes coimas, no aceptes clientelismo, vota por ideas. Pero si los mismos medios de comunicación Son donantes de campaña. son donantes de campaña, ¿cómo podemos ver ese panorama, Álvaro? Bueno, exactamente. Tú has planteado un tema sumamente interesante. Hemos visto, tú tienes que ver la lista de los donantes de campaña y vemos allí a gente de medios de comunicación importantes que son parte de las donaciones de campaña a X o Y o Z candidato. Entonces no vamos a ver un despertar por medio de medio de comunicaciones para que la gente pueda entender que cuando debe salir a la calle a votar aquí hay que votar para enseñar hay que protestar a la calle para que la gente levante su voz y diga: nosotros no queremos estos dineros privados en estas campañas presidenciales, pero no le van a enseñar eso a la gente nunca, y por eso aquí que tenemos estos espacios, para enseñar a la gente en qué dirección debe aprender su pensamiento, porque los medios de comunicación no están en esa línea. Y yo creo que, siendo transparente, don Álvaro, yo creo que así como el clientelismo o como la corrupción en la política no va para atrás, sino que va como cada vez agarra más fuerza, yo creo que los medios tradicionales, y no es por ofender, no es porque ahora tenemos esto, nosotros somos, no, pero es una realidad. O sea, los medios, llámese prensa, escrita, radio, televisión, que son los masivos, o sea, aprendieron a vivir así. O sea, es como que difícil que se reinventen. Lo que ellos hacen es que crean unos espacios, ahora digitales y esto, pero el núcleo de su negocio es ese. Entonces, lo hablábamos la vez pasada, creo que era con Delmiro, donde pesa entonces ese profesionalismo del periodista o del comunicador. Dice: ok, yo llego hasta aquí medio, porque ya para allá estoy vendiendo mi nombre, que usted por lo menos sabe que cuando uno sale de un medio, el nombre es muy importante, porque hoy en día usted es Álvaro Alvarado, usted no es Metcon, usted no es Telemetro, usted es Álvaro Alvarado. Pero hay muchos periodistas que hoy en día se fueron del medio y no son nada, porque su nombre, o sea, se aplastó. Entonces, te digo esto porque ese clientelismo, donde tú lo lleves, al final, si tú te vendes demasiado o te vendes por completo, como ciudadano igual, ese que agarra el jamón, siempre hablo del caso del jamón, porque es un caso muy coloquial. Ya usa tocino, pues. Ese que agarra el jamón gratis, tú lo ves como siempre tiene el mismo problema, o sea, no sale de allí. Así pasa con el comunicador, pasa con el político. ¿Quiénes son los que siempre están en el ojo crítico de la política? Los que siempre tienen el tema con las empresas, con los sobrecostos. Mira, aquí hay diputados que la gente no sabe ni cómo se llaman, porque ellos no dan papaya, como siempre usamos esa frase. Pero hay unos que ya descaradamente están en todas las fiestas. Donde hay un problema, ahí está ese diputado. Y no falla una. ¿Por qué? Pienso yo, porque ya el descaro de ellos es: ¿sabes qué? Yo hago lo que me da la gana, 2 días me sacan en los medios y al 3er día estoy por ahí como si nada. En el mall, foto con la gente. Aquí hay gente que se toma fotos con los corruptos, como si fueran Justin Bieber, como si fueran Madonna. O sea, hemos llegado a ese nivel social donde el clientelismo, la corrupción, ya es como normal. Así lo veo yo. No sé usted cómo. No, casualmente el domingo después de que concluyera el conteo de votos en Colombia y de ver el discurso de Rodolfo Hernández, este outsider de la política que llegó con un discurso diferente, anticorrupción, antisinvergüenzura, me preguntaba yo, y que no es que yo esté de acuerdo con él, porque para mí él es un populista de derecha que, pobre Colombia, con cualquiera de los dos que gane. Sí, gane, tienen que agarrar entre. Eso es como el cáncer y el SIDA. Sí. Cualquiera de los dos que gane, ahí no hay nada que escoger. Ojalá me sorprenda y me calle en la boca. Pero yo veía, qué triste, ¿no? Por lo menos los colombianos, un sector de la población importante, compró el discurso anticorrupción, antisinvergüenzura, pero en Panamá ese discurso no cala.
En Panamá el corrupto lo aplauden, al corrupto lo idolatran, al corrupto lo aman. Y yo siento tristeza y dolor por eso que veo a diario en las redes sociales hacia los corruptos. Yo no, ¿cómo yo le explico eso a mis dos hijos? Uno, mi hija que está haciendo ya el internado de medicina y mi hijo que está estudiando, terminando su segunda carrera, que es Derecho. ¿Cómo yo le hago entender a mis hijos esa realidad que está viviendo el país? Los dos quieren irse del país, los dos quieren irse de Panamá. Y yo me imagino que tus hijos en un momento dado, los tuyos también, llegará el momento en que digan, hey, esto aquí no sirve, yo me voy. Estamos perdiendo a las nuevas generaciones, que son los que escuchan y ven este programa, porque muchos están pensando en que ya el país no sirve y se van a tener que ir. ¿Cómo nosotros vamos a estar hoy día en un 50 y pico % de la población inscrita en partidos políticos? Y cada día se inscribe más, cada día más gente inscrita en los partidos políticos. No estoy diciendo que los partidos políticos son malos, pero oye, esa gente tiene que hacer algo, una revolución interna en esos partidos para que las cosas cambien. No, mira lo que pasó el 15, creo que fue el 15, en el PRD. Hago un análisis y ahí me di cuenta, no hombre, este país está dañado estructuralmente. Está dañado estructuralmente. ¿Qué análisis hiciste de esa contienda electoral? Eso fue gatopardismo. ¿Qué es gatopardismo? Cambio todo para no cambiar nada. Dime qué cambió ahí. Dime qué cambió en el PRD cuando tenemos prácticamente a la misma estructura gobernando el partido. Dime qué ese día se planteó dentro de los discursos del PRD para resolverle los problemas a los panameños que hoy día están enfrentando una severa crisis. ¿Qué ha pasado del 15 de mayo a la fecha con el nuevo PRD en este país que nos pueda decir a nosotros, oye, de verdad que este es un nuevo partido que viene a hacer un cambio estructural? ¡Nada! Entonces, ¿qué pasó allí? Simplemente gatopardismo. Hicieron unos cambios estéticos para no cambiar absolutamente nada. ¿Crees que el torrijismo murió? El ¿Solamente torrijismo un está muerto. discurso para ganar adeptos o para venderse en el partido? ¿O qué crees que todavía hay esperanza torrijita en el Torrijos debe estar revolviéndose en la tumba al ver lo que está viendo en la dirección del Partido Revolucionario Democrático en este momento. Totalmente. El PRD no está en manos de los torrijistas. Dime cuántos de los que dirigen el PRD tuvieron la oportunidad de estudiar el torrijismo real como se planteó inicialmente. Nadie de los No, que están ahí ahorita. y lo usan como su bandera. O sea, y al final, o sea, esa es su bandera, pero es lo que siempre le digo a Dubosky. Hablábamos con la diputada Zulay hace unos días, y ella me decía, sí, porque la campaña, ¿te acuerdas del no a la reelección? Y yo le decía, Zulay, ¿de qué sirve que tú quites 10 diputados PRD, de los viejos, y pongas 10 nuevos, si son PRD? Al final la línea del partido es la misma. Tú puedes ser el mejor ser humano. ¿Tiene línea? Bueno, la línea no, sino, bueno, tiene razón. Sino, al final cuando el que Pero manda honestamente, dice... a mí me parece Zulay una No, pero no lo digo por Zulay. Zulay No lo es digo- Zulay. no lo digo por Zulay, no lo digo por Zulay. Esa es su personalidad. No lo digo por Ella no Zulay. está siguiendo una línea de partido, nada. Esa es Zulay donde la pongas. Sí, no, pero no lo digo por Zulay. Yo creo que eso ya lo dejé claro. Zulay sabemos que ya es... Pero yo digo ella se refería a de que había muchas caras nuevas. Pero Y yo digo, caras nuevas de un partido, PRD, Arnulfista, CD. Mira, allí Pero tienes... ¿tú crees que caras Espera, nuevas no son mismas intenciones? Claro, eso es lo que estoy diciendo. El problema está en que la gente hoy en día, en su mayoría, buscan meterse a la política y arreglar su vida. claro. O sea, esto no es que tú me pongas caras nuevas, caras de partidos, caras independientes. Pero espera. Ese corazón está entrando ahí Sí, para arreglar su vida. Dubosky, pero mira, si tú eres independiente, ¿ok? Ojo, porque libre postulación no es lo mismo que independiente, ¿no? Tú puedes ser libre postulación y puedes Y ser, está en un partido igual. o sea, puedes ser torrijista a morir. Pero cuando tú eres realmente independiente, tú votas por lo que tú consideras que es bueno o malo. Cuando estás en un partido no lo puedes hacer. Y ahí está, tenemos el caso de los CD, que los quieren sacar del partido porque no fueron No con la siguieron línea. la línea del partido. Me acuerdo cuando un día el señor Patacón Pechón decía,
el diputado que no siga la ley se va. O sea, es que eso lo dicen los estatutos. Cuando ¿entiendes? tú te metes a un club, tú tienes que seguir Entonces, el patrón. eso es como que tú te metas a una casa disquera y tú quieras cantar de amor, pero te dicen, no, aquí es chacalería, ¿qué tú vas a hacer? Tú O firmaste te un contrato. sales de la casa disquera o cantas entonces, creo que esa es la parte que te quiero dar a entender de que no importa cuántos diputados nuevos vengan de los partidos, la esencia va a ser la misma. Pero mira el No, debate pero- en Colombia. El debate en Colombia se está generando ideológicamente. No, es que es un progresista con un zurdo de armas. O sea, Aquí no hay es una debate locura, aquí no hay ideológico por de dónde coger. nada. Es que lo que Aquí- escojamos. Aquí podemos jugar a el jueguito de la silla, ese que entre varios y cada uno con los presidentes de los partidos políticos. Tú pones hoy a Rómulo Rux en la silla del PRD y ideológicamente en qué cambian las cosas. Claro. O pones al del PRD en la silla de CD, en qué cambian las cosas. O pones a RM aquí, lo pones en la silla del panameñismo, la misma cosa, porque no hay una corriente ideológica en los partidos políticos que pueda generar un debate. Aquí los más cercanos a ideología era el FAT y anda a ver si se ha podido inscribir. Es que en Panamá es fácil hacer un debate. Y te explico por qué. Creo que tú lo dijiste hace unos podcasts atrás, cuando decías que Nito tuvo el mismo discurso que el primer presidente de Panamá. Como tenemos los mismos problemas toda la vida, el debate siempre va a caer en que yo te voy a tapar los huecos, yo te voy a cambiar la educación, yo te voy a poner la salud. Ese es el debate. O sea, no hay que ser muy inteligente para tener un debate presidencial en Panamá. Es que, mira, lo que está diciendo, yo no compro caras nuevas o caras de partido. Yo no te voy a comprar un inscrito en un partido o un independiente. Yo no te lo compro. Yo soy fiel creyente de que yo tengo que entender que, digamos, yo voy así, tú en un momento te puedes torcer, tú en un momento te puedes torcer, yo me puedo torcer. Aquí vamos a hacer leyes para que no podamos torcer. No, aquí no creamos en superhombres. Así, Estados Unidos, hombres reformados, Jefferson, ese grupo de hombres que dijeron, ¿tú sabes qué? El hombre es corrupto. No me vendas independientes, no me vendas partidos, véndeme leyes. Vamos a hacer el país de las leyes. Que el que haga algo mal, lo pague. Porque aquí caras que pongas, hermano. Por ejemplo, nosotros creamos, como dice Álvaro, después de la invasión que creamos. Háblame de esa asamblea. No había, porque estaba nuevo, pero para que tú veas, segunda ley de la termodinámica, todo se corrompe. Estaba una asamblea sólida, fuerte. Es más, la gente veía un legislador en ese tiempo, lo correteaba, La mejor lo asamblea que hemos idolatraba. tenido Pero ¿qué pasó después? Del 89 a esta parte fue la de Endara en ese momento. Daba gusto ir a hacer periodismo a esa asamblea. Los diputados de la democracia cristiana, los panameñistas, los propios PRD, que eran minoría, pero daba gusto ir a escuchar los debates que se daban. Y en como esa tú dices, asamblea. ¿y después qué pasó? Ya. Llegó un presidente que dijo, ¿tú sabes qué? Ellos se tuercen. Yo compro esa asamblea. ¿Y qué pasó con la asamblea? ¿Con quién se han sentado? Se han sentado los presidentes con los que debían ser oposición. Hacer negocio, hermano. No, pero es Entonces que- aquí tú tienes que fortalecer leyes, no seguir vendiendo ese discurso de caras, de nuevas caras. Institucionalidad. Sí. Bueno, el mejor ejemplo, y digo, con mucho respeto porque eso es algo privado, algo íntimo, pero es el video que está corriendo por ahí de la boda de una diputada donde vimos Que que... está bien en la boda. Sí, la nadie boda es se mete chévere, con muy, eso. muy bonita, pero si te das cuenta que porque eso no es ilegal, como tú dices, las leyes permiten todo eso, pero moralmente, ¿cómo tú mezclas al que te puede juzgar en un momento o te puede sancionar? Estás rumbeando con él, el día que venga la hora de la sanción, pero acuérdate que tú y yo fuimos pasieros de rumba. Igual, yo lo digo, Juan Diego estuvo allí, él tiene todo el derecho, pero si él no hubiese ido, no pasa nada, la fiesta igual él hubiera estado ahí. Hay cosas que a veces uno moralmente las hace y queda mucho mejor. Siempre ha sido mi pensar. Sentarse a reflexionar. La Claro. presidenta de la Corte, por ejemplo. Claro. Oye, esto, no, a mí. Y increíble para mí. Kaira, disculpa, yo no puedo ir a tu fiesta. Yo te voy a visitar a la casa si quieres, te llevo un regalo, lo que tú Claro. quieras, pero no puedo ir. Y ella lo debería entender. Lo va a Mire, entender. para mí, algo que fue, y cerca, ya primero de junio, que arrancan las firmas y todo esto, que el magistrado del Tribunal Electoral, que también fue el presidente de la reforma, haya sido el que case a la diputada. O sea, eso yo no lo había veo. visto eso nunca, Ojo, eso es Puede legal. hacerlo. Es legal. pero es imprudente. Pero le empaña todo lo que ya viene pronto, que es Y el él tema está electoral. en medio de una situación difícil producto
del fallo De la que revocatoria. dieron por el tema del señor Martinelli, Sí, correcto. del fuero electoral. Fueron. Y va y se mete en un... Es lo que digo, o sea, lo hacen como... ¿Quién te asesora? O sea, eso es como que tú... No me eso- importa, será. Eso es como que tú tienes problemas con tu esposa porque llegas tarde todos los días, pero el viernes vuelve y lo hace Vuelve y como lo si hace. nada. Entonces, llega un momento que la sociedad, nosotros, el pueblo, también debe reaccionar. Y Claro. lo peor es que la gente, yo lo subí a redes sociales, mi opinión, que es la que estoy dando en este momento, y hay gente que dice, son seres humanos, eso no importa, defendiendo, eso significa que el panameño no entiende de institucionalidad. Eso es lo que significa. Yo creo Pero que hay que entonces, poner si no límites. entiende, don Álvaro, una cosa que yo siempre he llevado en mi mente es por qué en nuestras escuelas no es como estos países que no te adoctrinan políticamente, pero te van enseñando la funcionalidad de la política. ¿Esto para qué sirve? ¿Esta institución para qué es? O sea, aquí no tienes un pueblo culturizado políticamente. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para despertar a esa gente? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ayer nada más leía yo unas declaraciones de un funcionario del Ministerio de Educación haciendo un balance del primer trimestre del año, imagínate tú. Y esto va a tono con lo que acabas de plantear. Y se han hecho algunas encuestas o estudios con los estudiantes en este primer trimestre y los estudiantes de tercer grado. Un gran número de estudiantes no saben ni leer ni escribir, producto de esta ausencia en las escuelas a raíz de la pandemia. Imagínate ya cómo estamos. Esos chicos van a arrastrar eso, van a cargar eso sobre sus espaldas y van a ver los daños estructurales en su educación más adelante, cuando empiece ya, porque el maestro de cuarto grado va a decir, ya ese pelado sabe leer, yo no voy a echar para atrás a enseñarle a leer a ese pelado. El de quinto también va a pensar que ya el pelado sabe. Así que eso va a ser bien difícil. Volver a recuperar, porque en educación recuperar el tiempo perdido es prácticamente imposible. Entonces, nosotros aquí, este gobierno dijo, el gobierno Martínez regaló un poco de computadora y pensaron que con eso iban a resolver el problema. El gobierno de Varela mandó un poco de docentes a estudiar inglés a Estados Unidos con plata de los panameños, y este gobierno dijo que la educación era la estrella. Que se estrelló ya. Y aquí esa estrella yo no la he visto brillar en lo más mínimo, porque mira cómo estamos y no veo un esfuerzo real de la sociedad y el gobierno para echar adelante la educación en el poco tiempo que le queda a esta administración. Los medios de Señor comunicación, Cortés. ¿qué papel están jugando en esto? No veo ninguno tampoco de los propios medios que también hicieron un esfuerzo poniendo a disposición del ministerio las televisoras y algunas emisoras durante la pandemia, pero yo creo que tenemos que trabajar más, ya eso se acabó, pero yo creo que hay que trabajar más en espacios que ofrezcan un poco, no solamente de diversión, sino cultura y educación al pueblo panameño. Hay que dedicar un poquito de eso a la gente. Eso que usted plantea del futuro de los que hoy están viviendo eso, yo hace unos días conversaba con alguien y yo le decía, posiblemente no lo vemos porque hoy somos el presente, pero quizá estos jóvenes que hoy en día andan como aéreos son ese futuro, ¿no? O sea, hoy estamos viendo la consecuencia de hace muchos años, cómo ha venido la educación decayendo, ¿no? Digo, en 10 años va a ser peor, porque para mejor no está yendo, ¿no? Y yo creo que es esa es mi opinión, totalmente intencional de parte de los medios, de los gobiernos, de los políticos, de los movimientos, de lo que tú quieras, hacer que la educación sea pésima. Porque así controlas. Así al controlas. individuo. Así controlas. Mira, te pongo el ejemplo que siempre le tocamos aquí: vacuna, no vacuna. Sin tocar quién está en contra o a favor. Pero la gente simplemente o escuchaba a uno y decía, ok, lo escuchaba en la calle y decía, ok. Muy poca gente realmente tenía como esa capacidad de razonar, ok, me estás diciendo esto. Porque había gente que tú le decías, si te vacunas te conviertes en mono. Ah, pues no me voy a vacunar. O sea, a ese nivel a veces llega la gente. Digo, estoy siendo exagerado, pero hemos perdido esa capacidad de razonar, de ¿sabes qué? Déjame ver esto aquí, si eso será verdad o no. El estudio ese que te planteo de
de ayer, Ok. decía el funcionario que hay un gran déficit también en comprensión lectora. Eso. Y eso es lo que Uy, estás eso. hablando. Eso yo lo nada vivo- más tiene que escribir un post en Twitter o en Instagram y la gente entiende lo que le da la gana. Yo lo vivo a diario en las redes sociales. Y a mí me toca, mira, porque yo soy de los que piensa de que, ok, si ya me metí en esto de las redes sociales lo voy a hacer bien. Y yo sí cuando pasa eso, que hago un tweet o hago un post, que veo que la gente viene con el para atrás, que ilógico, me tomo el tiempo de decirle, mira, te voy a explicar. Esta tilde quiere decir que es una pregunta, no es una afirmación. Ah, mira, que disculpa. O sea, también a veces uno desde su escenario, aunque sea pequeño, también puede a veces como que educar un poquito, porque esa gente, lastimosamente, sin darse cuenta, ha sido víctima del sistema. El fin de semana subí una foto en mi Instagram del 2010, creo que fue, en el Vaticano, afuera del Vaticano, con Monseñor Ulloa, que en ese momento lo estaban haciendo Monseñor, con el desaparecido Monseñor Rómulo Aguilar y con el amigo Agapito Clejor, y yo puse ahí, no sé, septiembre creo que fue, o no sé, del 2010, junto a los nombres que te acabo de mencionar. Y me manda un mensaje con un amigo, oye, ahora que andas por allá por Italia, para que te pase por una heladería, ey, ni siquiera leyó que yo puse septiembre del 2010 comenzando el post que escribí ese día. Y eso te demuestra que la gente no lee. En este país no se lee. Pero No, y también, hay también una- hay hay un un- efecto Ajá, te iba a que decir. y está en el periodismo, Álvaro, y tú que has estado en canales y tienes tantos años en el periodismo. Lectura comprensiva, pero vamos a hablar también de lenguaje manipulado. Periodistas en una mesa. Pues. Llego a la mesa de redacción. Fuentes fidedignas. Todo este lenguaje que no estás afirmando nada, dicen que Quique Valenzuela esto y esto. Entonces, tú estás haciendo una manipulación del lenguaje y la gente empieza a hablar que Quique es un corrupto. Y dañas la reputación de Quique. No, Pero después no le das después no tienes el mismo valor de decir, me disculpo con Quique porque la fuente fidedigna se había equivocado. ¿Y eso qué, don Álvaro? eso no es periodismo. Yo aprendí con un par de golpes que sufrí a confirmar y reconfirmar la noticia. Mira, te voy a poner el ejemplo. Cuando Noriega murió, a mí me lo dijeron tipo 9 y algo de la noche que había muerto, y de adentro del hospital una persona que estaba cerca me dio la información que yo conozco, y yo tenía el tuit redactado ya para soltarlo, y yo no lo solté hasta que el ministro de la cartera de salud en ese momento no me lo confirmara, y prácticamente yo fui el que se lo dije a él, pero cuando él me lo dijo, entonces yo dije, confirmado por el ministro de salud. Entonces te estoy poniendo un ejemplo de que es importante confirmar y requete confirmar las cosas. Yo acabo el viernes, creo que fue, de publicar, yo recibo de parte de una fuente el logo el nuevo logo que está utilizando la Asamblea, que es el escudo, y lo está utilizando en color blanco sobre fondo azul. Y la persona me escribe, Álvaro, esto es una violación a la ley de los símbolos patrios. Pero para yo hacer una acusación como esa, yo tengo que tener la ley y alguien que me lo confirme antes de soltarlo. Yo me fui, busqué la ley, efectivamente la ley habla en dorado, en los vehículos oficiales, en la embajada y demás, en dorado, que por eso que tú lo ves en el pasaporte en dorado. Y todo escudo debe ir sobre fondo verde. Llamé al profesor Escarriola, que todos lo conocen, es historiador, es miembro de la Comisión de los Símbolos Patrios, y le hice la consulta y me dijo, eso es ilegal lo que están haciendo. Al día siguiente me escriben yo lo publiqué en las redes, como debe ser.
Al día siguiente me escriben, me mandan un mensaje de la asamblea que eso era monocromático y que por eso estaba bien. Yo no conforme con eso, me fui donde el profesor Escarriola y lo entrevisté. Y ayer saqué la entrevista donde él, como miembro de la Comisión de Símbolos Patrios, decía la violación que estaba cometiendo la asamblea. O sea, yo no me fui de impulso a comunicar algo para tener que después recular. No, yo lo hice y siempre que hago una denuncia o que le doy la oportunidad, por ejemplo, aquí que hable de Dubosky, yo digo, y aquí estoy abierto en el mismo espacio para que si Dubosky quiere venir a aclarar, con mucho gusto tiene el espacio aquí para que venga a decir sus descargos, para darle a usted la misma oportunidad que le di a usted. ¿Cree en el derecho? Totalmente, toda mi vida. Pero ahora este tema es bueno. Este tema es bueno. Eso de mesa, llegó a mi mesa de redacción, eso es lenguaje. Muchos políticos se defienden bajo este argumento. Te están pagando para atacarme. Y esto sería una especie de clientelismo periodístico. ¿Existe el clientelismo periodístico? Es que si tú dices llegó a mi mesa de redacción, aquí está las pruebas. Aquí está el documento. Pero de que llegó esta información, pruébala, pues. Digo, también lo que pasa es que ahora... Tiene que presentar alguna prueba. A mí todos los días me llegan cualquier cantidad de información. En estos días me llegó una de Veraguas, de una persona que dice que está en la planilla y no va a trabajar. Digo, dame una prueba de que esa persona está en la planilla y no va a trabajar, porque la planilla está. Pero yo no sé si esa persona no va a trabajar. A mí también a diario me escriben. Es que también ahora la mesa de redacción cambió. Ahora es el inbox del Instagram. El inbox. Y me llegan también gente que te dice aquí que esto. Y yo digo, bueno, la prueba, o bueno, ven conmigo, ya vamos el video y ahí se paran. Tú ves que ahí había una intención mala. Pero lo que hablas del periodismo... Clientelista. Creo que, y aquí creo que se va a poner como un poco picante el podcast, pero es que estos temas hay que tocarlo. Toque todo lo que usted quiera. El periodismo pasó a ser de periodistas a gente que es popular y tiene un medio o tiene un canal para comunicar. Te pongo un ejemplo. Yo no soy periodista. Y mucha gente me dice, señor periodista. Porque como ven que uno está en una red social y tiene seguidores... Pone un micrófono ahí, claro, es periodista. Y eso también ha hecho que quizás el periodista de profesión, como ve que eso está teniendo mucho auge, se baje, ¿no? Porque hay periodistas que, por lo menos, se han vuelto el PR de un político y son periodistas de un medio. Pero tú lo ves que él defiende a morir a un político. Entonces yo creo que el periodista o los periodistas también han tenido como una división. El que sigue siendo periodista de profesión, que la respeta, que dice la fuente, la cosa, y el que dice, ¿sabes qué? Yo me voy a bajar ahora a ser influencer mejor, porque eso pega más o paga más, no sé. Entonces, cuando ya tú te bajas a eso, caes en lo que tú dices. El periodismo que es financiado por grupos, poderes económicos, marca, por lo menos... Ustedes han viajado a Brasil, esas fotos que fueron muy criticadas y esto, usted, Lin Yuen, varios de ustedes. La gente decía, es que lo están comprando, creo que era con Odebrecht, me parece. O sea, no, el bochinche, el bochinche. Nosotros fuimos al Mundial de Brasil, nos invitó la empresa Cervecería Nacional a 2 partidos de fútbol en ese momento y fuimos un grupo de periodistas a ver, y fuimos a Rusia también invitados por la Cervecería Nacional. Claro, por eso digo, eso se crea, o sea, ese da pie a ese bochinche, porque la gente sabe que hay otros que a lo mejor sí lo hacen o lo están haciendo. Y claro ejemplo es de que tú tienes una misma realidad, ¿ok? El carro se chocó con el árbol. Pero tú tienes un medio que dice, el carro se chocó, y acá dice, el árbol chocó o sea, tienes un solo hecho, pero tienes 2 versiones totalmente diferentes de medios serios, que en teoría deberían ir a investigar y todo. Yo recuerdo que antes tú veías investigaciones en los medios. Claro. Hoy en día tú ves a un periodista que dice, o sea, lo he visto en vivo, recibiendo un chat y soltándolo. Y después tienen que echar para atrás. ¿Entiendes? Yo lo he visto en periodistas que dicen ser periodistas porque lo estudiaron, tienen el título,
pero yo no veo que hacen ningún trabajo periodístico como tal. O sea, cuando te digo periodístico es, yo recuerdo, yo no soy tan viejo, pero siempre me ha gustado mucho las noticias. Veía a Álvaro, veía ¿cómo se llama? A Lucia, Castá, toda esta gente, o sea, siempre lo veía. Y siempre recuerdo, por lo menos, Álvaro, que está aquí, en la mañana, ahí se sentaba, sí, el político, pero también venía el pueblo que, Claro. que no conseguía cita en el seguro. Me decían la corregiduría. Entonces, eso, mal o bien, yo lo veo como un trabajo periodístico. O sea, le doy chance a todo el mundo. Hoy en día, tú ves los medios, con todo el respeto, y es una fila de político, y ya. O sea, es como que el país nada más, los políticos. ¿Y el pueblo qué? Pero como el pueblo no puede pagarle el espacio, busca cómo te das ¿sabes? Entonces, sí yo creo que es ya muy obvio de que hay un clientelismo periodístico. O sea, eso sí lo hay. O sea, no creo que alguien pueda decir que no. El problema es poderse separar uno de eso, ¿no? De esos medios, como que tú dijiste la palabra hoy, los medios, Los paraperiodistas. los paraperiodistas. Agarran un micrófono y ya son periodistas. Muy irresponsables lo ¿Sabes qué hacen. pasa? Que Panamá tiene un problema y es el siguiente. En Panamá la profesión de periodismo es totalmente liberal. Aquí cualquiera puede ejercer periodismo. Cualquiera. No necesitas ir a una universidad. Yo hoy, al ver lo que está pasando, a veces me digo, ¿por qué yo no estudié Derecho y ejercí periodismo? Que hay Fuera muchos así. abogado y fuera periodista. No, y yo estudié periodismo en la universidad, pero hoy hay mucha gente en los medios de comunicación que se metieron a periodistas, pero no estudiaron la carrera de periodismo. Hay otros que se dicen periodistas, e incluso, me gusta lo que tú planteas, tú no eres periodista, lo has dicho, que el profesor Cabrera es uno que dice, yo hago radio, hago periodismo, pero yo no soy periodista. Él lo dice. Claro. Entonces, hay gente que no. Hay gente que le encanta que le digan periodista, pero no estudiaron periodismo. Pero aquí en Panamá, como no hay una idoneidad para el ejercicio de la profesión, cualquiera puede ejercerla sin ningún problema. Ni siquiera te piden nada, un carnet, un ejercicio en algún lado, una prueba, nada. Aquí cualquiera puede ser periodista y cualquiera puede venir de afuera a ejercer el periodismo en O Panamá. sí, eso no es. También puede hacer. Pues la gente busca estos pseudo periodistas, por algo será. De repente, ¿cree usted que los periodistas hoy no están haciendo el trabajo correcto? Están vendidos. Yo veo páginas de redes sociales que le dicen a los periodistas, tú lo que eres un vendido. Tú nada más tocas a esta gente. Tú nada más golpeas a esta gente. Tú no golpeas a este otro. O sea, ¿tú crees que esto, que la gente está esperando, usted que era imparcial, te atacaba y después, si decía algo, la gente podía venir a sentarse en tu espacio a hablar? A mí me pasó, yo fui contigo una vez que me estaban dando y usted me permitió la entrevista y nos sentamos y me ayudó mucho. Pero cree ahora que la gente que está percibiendo este periodismo vendido ha hecho que espacios como este, que nosotros agarramos, prendemos el micrófono, vamos a conversar, haya cogido auge estos espacios porque los periodistas no lo están haciendo bien. Yo creo en este tipo de ejercicio que ustedes hacen y esto es necesario porque así la gente escucha todas las posiciones y las versiones sobre las situaciones que se dan en el país y ojalá sigan adelante con esto. El tema de periodistas vendidos, yo diría que hay líneas editoriales en empresas periodísticas y los periodistas son obreros en esas empresas que tienen que seguir líneas y patrones que plantean las empresas. Entonces, yo no estaría muy claro y muy de acuerdo en que le digan a los muchachos, a los periodistas que trabajan en los medios, que están vendidos. Son trabajadores, ganan un salario y a veces ganan salarios de miseria muchas veces en estos medios de comunicación social. Entonces a veces hay medios que tienen compromisos, que tienen líneas editoriales y el periodista tiene que irse por ahí o presentar la renuncia y irse para la calle. Y ese es el pan diario, ¿no? Eso que usted acaba de comentar, a veces, yo lo he dicho muchas veces, de hecho también creo que se habló en un podcast aquí,
de ok, si no me gusta, me voy. Pero ¿Cuántos pueden decir eso? Claro, pero qué tan fácil es Hoy irse, día. ¿no? De verdad, porque un trabajo es un trabajo. Entonces es como que ese contrapeso de que, ok, no estoy muy cómodo porque estoy seguro que no todos están cómodos quizás con lo que tienen que presentar muchas veces, pero tengo 2 hijos en la casa, una esposa, un esposo, tengo que comprar medicamentos, gasolina, ¿qué hago, no? Ahora, en el futuro, que es lo que viene, que usted ya está en ese futuro porque usted tiene su plataforma, su canal YouTube, esto, Este es el futuro. este es el futuro, ¿verdad? O sea, ¿usted cree que el periodismo se puede ir poco a poco a esto para poder ser un poco más libre y más objetivo? Ya hay muchos proyectos como este en países vecinos que están funcionando. Colombia tiene muestras evidentes, Claro. Estados Unidos ni se diga, República Dominicana también, México. Entonces yo creo que por aquí este es el camino, ¿no? De hacer del nuevo periodismo. Lo que hay es que tratar de hacer entender a las empresas privadas y a los gobiernos que lo que se vende es publicidad, no conciencia. Porque muchas veces te traen el comercial, pero a cambio de Claro. eso no, por ahí no es el camino tampoco. Y hay gente que por eso empieza entonces a hacer un periodismo cobarde, blandengue, y no se van de frente como debiera ser cuando hay un tema que tocar con fuerza. Así que La tengo. yo no creo en eso de la censura, ni de este sí, este no, de que dale derecho a réplica, pero ponlo en la página 20 Y chiquitito ahí. y Y en si en chiquito. televisión de Arial los 5. segundos. Arial 5. Yo no creo en eso, yo no creo en eso. Y yo siempre fui creyente en que a la gente había que darle un micrófono y un poquito en el noticiero para que la gente también se desahogara y planteara sus problemas. Y ahí está, o sea, yo no tengo que venir a probar nada, ahí está, todos los días prácticamente había un espacio para el pueblo cuando yo estaba en la televisión. Hoy día lo trato de hacer en las redes sociales y tengo un programa de radio en el que yo no tengo cortapisas para nada. Yo en esa hora puedo entrevistar a Dios y puedo entrevistar al diablo si me da la gana. No tengo ningún problema por eso. Y eso gracias a la libertad que me da don Guillermo Antonio Dame, que me alquila el programa, la hora en el programa, y me dijo desde el día donde usted allí, después que pague, puede hacer lo que le da la gana. Ese es Nito Dame, ¿verdad? Nito Dame. Un caballero, Caballero. un caballero, sí. Yo te he estudiado bastante porque inspiras, ¿no? Yo he visto los evangelios que le haces, creo que te convierte en un hombre creyente. Hablaste de tus hijos, veo que eres un padre y preocupado por ellos, ¿no? También tienes otro factor muy bueno, que tienes ese patriotismo. No, Álvaro, mire, en verdad ha sido súper amena la conversa. Y es propio de traer a alguien que tiene experiencia en el periodismo, pero también en la política, porque, o sea, es imposible tener tantos años en un medio y no tener ese roce, ¿no? Yo creo que ya para ir como acabando, porque, como siempre digo, vas a tener que regresar, porque 2 horas es poco tiempo para todo lo que podemos hablar, pero no quisiera que se acabara el podcast sin entrar un poquito en el escenario 2024. Tu radiografía de lo que ves hoy en día, ¿cómo ves el 2024? O sea, candidatos, los partidos, o sea, ¿qué ves? ¿Qué ves tú como Álvaro Alvarado basado en tu trayectoria de experiencia, ¿no? Veo algo, guardadas proporciones, parecido a lo que está pasando en Ucrania en esa campaña. Una batalla a muerte. Wow. Sí, yo no tengo, en este momento no me siento tranquilo, tengo mucho temor de lo que va a pasar. Veo a varios sectores, los independientes totalmente fragmentados hoy, cada uno está haciendo taquilla por su lado, no los ve fusionados. Juan Diego anda por un lado, Ricardo Lombana anda por el otro, la gente de Movín anda por otro.
la licenciada Ana Matilde Gómez, tengo entendido que está pensando aspirar también a una diputación. La veo en otro lado. No los veo unidos. Edison Brose tiene también su grupo. Paco Carreira, el abogado, va a tener su grupo. Anda por ahí Eduardo Quiroz con la posibilidad también de una. Entonces, imagínate ese tablero. Todo el mundo dividido. Acá en los partidos políticos todavía no veo una candidatura en la oposición. No veo ni a la oposición todavía. Porque si ha habido algo en este gobierno es que no ha tenido oposición. La oposición son ellos mismos, que se han dado palos entre ellos mismos. No han necesitado oposición. El PRD, entre ellos se están matando. Ya viste que Carrizo ni siquiera se postuló. Por ahí anda Pedro Miguel diciendo que va a salir otra fuerza interna dentro del partido. Entonces, Martinelli, otra fuerza, que no sé si eso sea lo que más le convenga al país luego de lo que pasó allá en Estados Unidos, donde sus propios hijos lo tiraron al agua. Entonces, yo me pregunto, ¿esto es lo que realmente se merece este país? Me decía un abogado amigo que tiene ya más de 80 años, le falta más todavía, Álvaro, falta que caigamos más al suelo, más abajo, para entonces empezar nuevamente a levantar. ¿Crees que un presidente independiente sería bueno? Es que yo me voy al tema tuyo. Yo no creo en Mesías. Yo no creo en Mesías, yo creo en propuestas de gobierno, en estructuras de gobierno que en conjunto logren a través de esas propuestas que tengan fecha de cumpleaños y que me digan cómo lo van a hacer, Claro. que se logren los objetivos. Pero yo puedo ser candidato a la presidencia y decirte, yo te voy a resolver los problemas de los huecos de la calle, el problema del agua, yo te lo voy a resolver, pero ¿cómo lo vas a resolver y cuándo lo vas a resolver? Ahí tenemos el problema de las medicinas, lo voy a hacer y no he hecho nada. Y puedo sacarte una lista de cosas que prometió y no he hecho nada. ¿Crees que afecte que no pueda resolver el problema de la medicina por el tema del inicio? O sea, hay donantes e intereses. Intereses de por medio. Y él llegó a decir, a calificar a estas empresas como la mafia de los medicamentos. Lo dijo, está grabado, yo lo tengo y lo publico cada rato. ¿Y ahora qué pasó con esa mafia? ¿Se convirtieron en sacerdotes, en pastores de la iglesia? De la noche a la mañana. ¿Qué pasó? Entonces, yo veo muy complejo el escenario para el 2024. Y por el otro lado veo a un pueblo panameño tolerante a la corrupción. Eso es lo peor que hay, Álvaro. A ese punto acaba de decir. Tolerante a la corrupción, le importa un bledo con la corrupción, no entiende de institucionalidad, un pueblo con el que hay para mí metido en la sangre. Hay gente que, yo tengo una conocida en Chitre que dice que ella estará agradecida toda la vida porque el diputado le dio una beca a la hija. Esa beca no te la dio el diputado, hermana. Esa beca te la dimos nosotros. Entiende, no tienes nada que agradecerle a ese diputado. Bueno, ella está agradecida y dice que mientras ese diputado se postule, ella va a votar por él. Entonces, ¿cómo borramos eso de la mente? Clientelismo, ya decía clientelismo extremista. Ya ese es un clientelismo extremista. Entonces, de preguntarlo y lo independiente, porque veo medios de comunicación, que pasa un problema, te llevan un candidato independiente a la presidencia para que lo hable. Hay un hueco, te llevan un candidato independiente a la presidencia para que hable. Hay un problema X en tal lado y te llevan, o sea, hay como esa venta, o sea, los medios de comunicación tienen como esa venta de candidatos a la candidato independiente a la presidencia, cuando yo lo veo también sumamente peligroso por el tema de la institucionalidad. Estamos en algo, como decía Guillermo Endara, en esa plutocracia donde llegar al poder es con demasiado poder económico. O sea, no es que te va a llegar un independiente de abajo, te va a llegar un independiente de la élite que cuando llegue y no tenga un partido, créeme que los que van a ser nombrados van a ser los ricos. Y eso es peligroso también. Pero mira, qué bueno que has tocado eso. Ya no íbamos a ir, ya estamos casi por cerrar, pero me encanta lo que has tocado, y más teniendo aquí a Álvaro Alvarado, porque es culpa de nosotros. Porque somos de abajo, tú vienes de abajo, yo vengo de abajo, de abajo. Sí, ¿cómo no? Aquí ninguno es poder económico. Yo estudié en que la yo escuela sepa. Tomás Herrera de Chitré. Cuando sale el vecino mío, que quiere ser candidato para representante, nosotros mismos le echamos tierra. ¿Y qué tú estudiaste? ¿Y qué tú sabes? ¿Y tú qué?
Nosotros mismos somos los que queremos a ese riquitillo. Tú, yo, todos. O sea, es como que fuéramos brutos. Esa es la palabra que yo encuentro. Porque hay que ser bruto para saber que el que está al lado mío, que quiere ver qué hace por el barrio, yo voy a traer a uno que nunca ha vivido en el barrio. O peor aún, repito, al que se fue del barrio. Pregúntale a los bocatoreños que tienen 30 años de tener al diputado ahí, si su vida ha mejorado en los últimos 30 años. Es que le han hecho creer que tu vida mejora porque comes jamón todas las navidades. Por eso que yo siempre sigo con el ejemplo del jamón. Porque a esa gente hay que enseñarle que aparte del jamón hay un mundo Sí, cómo no. enorme, ¿verdad? Que pueden tener, pero no, adivina, todo el año me quejo que no hay cita médica en el seguro, que están los huecos, que no hay escuelas, pero el jamón ya, eso todo La gente de lo Capira apacigua. estaba cerrando la vía en estos días. Y lo va a ver de nuevo. 3 periodos para la misma diputada. Y viene Capira. el cuarto. Y viene el cuarto. Pero el Entonces, problema es ¿de que qué no te le estás enseñan quejando? a luchar a la gente. Eso es lo que yo siempre he dicho. Ah, yo, igual que tú, esa postura, yo no creo en superhéroes. Por si tú no le enseñas a luchar a la gente. ¿Tú crees que yo me voy a parar en la calle con una pancarta que diga no a la corrupción? La corrupción está en el humano, hermano. La corrupción está en el humano. Yo tengo que ponerle límites. Si no le enseñas a la gente, mira, lo que pasa es que el magistrado es el que debe supervisar al presidente y al diputado, pero adivina, ellos son los que los nombran. Entonces aquí estamos jodidos. Si no hacemos una especie de separación con estos magistrados y vemos cómo mecanismo de nombramiento, cómo cambiamos estas cosas para poder separar, y vamos a seguir, van a poder robar y no se van a ir presos. O sea, si tú no le enseñas a la gente que tienes que fortalecer las leyes, vamos a seguir siempre lo mismo. Pero ¿cómo tú consigues eso? Y te lo voy a leer aquí textualmente. ¿Cómo tú consigues eso cuando la magistrada presidente de la Corte, después de que se le cuestiona por el... ¿Quién es la magistrada? Explícale a la gente para que No, la no, gente pero- clara dónde tú le vas a llegar. Sí, sí, porque sí. esto va a ser Pero- educativo. Pero cuando tú cuestionas a la magistrada, no, que estabas en la fiesta, en la boda, ella te dice, te voy a leer para no caer en bochinche. Solo les puedo decir que bailar es un tremendo ejercicio. Los invito a que hagan lo mismo. O sea, eso es burlarse en la cara de la gente. Pero adivina qué hace, la gente no lo entiende. Que le dijeron payaso en su cara. La gente no lo entiende. Porque la gente no sabe qué es una magistrada. ¿Qué hace? El poder que tiene. Queremos justicia. Queremos que cabe la corrupción. Pero todos los días nos dicen en la cara, eso no va a acabar porque no me da la gana. Es que, ¿qué hace ella en una fiesta de políticos que según la Constitución le toca a ella investigar? Sencillamente, eso es como si viéramos al procurador en la fiesta de Navidad de Odebrecht. No, y también la otra parte. No, porque y los cuidado que va, diputados pero no también son somos la que- fotos. Mira, algo que, y yo siempre lo digo, pero esta vez lo digo con base. Yo hice un video hace unos días del tema de AMPIME, donde usé un pietaje del ex secretario del PRD diciendo que estas elecciones internas fueron a base del clientelismo. Pero ¿por qué no lo dijiste antes? Ahora porque perdiste. Porque si hubieras ganado no lo dices. Esa es la realidad. La realidad es que esto es como un circo. Y el que ganó, y Cristiano Dames denunciando de clientelismo al Ejecutivo. Sí, Y días después le sale que habían, ¿qué? 5.000 nombramientos por mes en la planilla del Estado. Y la institución que encabezaba la lista de los nombramientos era la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Eso cómo se llama? por favor. Yo hice una publicación que me cayeron los PRD encima. Yo dije, o sea, la cantidad de adherentes que tiene el PRD es proporcional a esos nombramientos. Es increíble que el PRD, yo creo que, o sea, este ha sido el gobierno más criticado, yo creo que de los últimos años, pero es el que más tiene cada vez adherentes. Cállate, puedes repetir. Casi 700. Pareciera que va a ser invicto. Porque es que la gente lo ama. O sea, la gente ama que no haya medicina en el seguro. O sea, la gente ama eso. Tú que me estás viendo, amas ir al seguro a las 5 de la mañana que te digan no hay cita, no hay medicamento. Tú lo amas. Porque es que agarras a los mismos que te tienen así. O sea, yo no creo en Mesías. Yo no creo en Mesías. Pero qué tonto es agarrar al que ya te está jodiendo de nuevo. O sea, ok, voy a probar contigo para ver si O sea, me va ¿tú crees mejor. que entonces Colombia, que está en una situación como está, tú crees que Colombia puede decir lo mismo y vamos a soltar esta derecha y vamos con esta izquierda extrema? Es que Colombia es producto de lo mismo Eso que le no. pasó a Venezuela. Colombia es producto o consecuencia de lo mismo que pasa en Panamá.
O sea, Panamá ya llegó al punto donde estamos acostumbrados a elegir, como te dije la vez pasada, bueno, voy a usar el mejor ejemplo de acá, entre una enfermedad mortal con una más mortal. O sea, no, hemos cerrado a que no hay opción buena, y eso no existe en Panamá. Aquí ya es agarrar el menos peor, siempre es el menos peor. Ya O sea, Perú pasó por eso entre Fujimori va a llegar y el Pedro día, Castillo. va a llegar el día que vamos a elegir Chile ahora entre. cogió un Chile. zurdo también, que ya la gente Que ni por lo menos tiene- tiene más preparación académica el que ganó en Chile. Mira, pero ya más cayó ideología. en desaprobación Pero- en este pero poquitito mira cómo está ahorita mismo. tiempo. Mira. O sea, Panamá, y lo digo con todo el respeto porque soy panameño, también con toda la tristeza. Panamá va en el rumbo de que algún día vamos a elegir a los candidatos adentro de las cárceles. Allá vamos a ir a tener que a escuchar las propuestas. Así vamos. pero ¿qué tú crees que en qué tú crees que estos países, llámense nórdicos, a un Estados Unidos, un Canadá, qué tiene de distinto a estos del río Negro para acá? Pero es que de Estados México Unidos para abajo? casi cae, en el periodo pasado cayó en el populismo también con Donald Trump. Y yo estoy casi seguro que Donald Trump, ahorita mismo tú haces encuestas y sale muy bien parado en las encuestas. Pero ¿sabe por qué? Ahí viene ahí viene el por qué. Porque tú eres malo, tú robó pero hizo lo que sea. Y el que sigue, que tiene la oportunidad tan fácil de hacer lo mejor que tú quieras hacer, lo hace peor. Que era lo que decía Bernal. Ya es como un ciclo así. Peor, peor, peor. No, o sea, pero nadie... aún lo que dice Álvaro, yo creo que es distinto. Yo considero que Trump no fue mal presidente. Es más, yo creo que Trump debería repetir. Honestamente, creo que como es un enemigo de la prensa, enemigo de Ceneneto, obviamente él va a coger cocorrones. Pero te digo algo, tú le preguntas a la gente, hey, ¿quién deportó más gente, Trump y Obama? Van a decir, no, Trump era anti-latinoamericano, y te puedo decir algo, Trump en 4 años deportó menos gente que Obama en uno. En uno. Trump es el único presidente que no invadió en su periodo. O sea, la paz elevó la economía a su mayor nivel en Estados Unidos. Recuperó la libertad religiosa que se había perdido. O sea, la gente escoge su verdugo. Ahora tienes a un Biden que no lo estás aguantando. Entonces, la gente, tenías un presidente que de repente no era lo mejor. Digo, me meto en la política por problemas hasta de ideología, se metió porque decía, no, están llevando un país, se perdió, no tenemos ni cultura. La cultura de nosotros es Hollywood. O sea, no podemos seguir en esto. Y yo creo que Estados Unidos, ya con Biden, ya no quiere a Biden. No, En ya... un momento dado tomó algunas decisiones que gracias al respeto que existe a la institucionalidad en ese país pudieron frenarse a través de decisiones de jueces y magistrados de la Corte. Por ahí fue quizá uno de las fallas que tuvo él en su gobierno, en su administración. En el tema económico y demás, puede tener razón. Sí, es que allá, en Estados Unidos por lo menos, no es como Panamá. O sea, aquí en Panamá un presidente, cuando llega, o sea, No tiene freno de nada. Sí, o sea, él te puede decir, tus medias están feas y cámbiatela. Presidencialista de principio. Allá el presidente está más que todo Aquí por tema de... tenemos reyes, aquí no hay Sí, o presidente. sea, aquí en Panamá todavía los huecos de la calle dependen del presidente. Él firma nombramientos de secretaria, de aseadores, de todo. Todo tiene que pasar por la presidencia. No hay meritocracia, Álvaro. No, no, para nada. No la hay. Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué le pareció Tertuliandos? Súper. Ya se terminó. Me pasó el tiempo rápido. Siempre pasa lo mismo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Pensamos que vamos? van 10, 15 minutos y... ¿Sabe por qué vamos a cortar aquí? Para que venga otra vez. Porque es que si nos vamos todos aquí ya después no viene más. Con gusto. No, la idea, don Álvaro, es traer personas como usted. Porque, ¿sabe qué pasa? La gente a veces dice, ¿qué se cree Duboski? ¿A quién es él? ¿Quién es Quique Valenzuela? Está bien. Tenemos a alguien que puede hablar con propiedad. Y esa es la idea. Dos locos, como nos quieren ver la gente. Siempre otro loco. No, son 30 y Deja pico que años yo de creo que experiencia. déjame extraerle. No siempre voy a tener la dicha de sentarme a conversar con Álvaro. Eso. Antes de irnos, Álvaro, un panoramita rápido aquí, mundial, pues rápido. Colombia, ¿cómo lo ves? Atrapado. Está entre la espada y la pared. Porque no sé cuál de las dos enfermedades le convenga más en este momento. Putin parece que todos los ataques económicos que le hicieron no le funcionó. ¿Se salió con la suya Putin? Yo no creo que se haya salido con la suya todavía. Ha demostrado mucha soberbia, sí. Pero no le ha sido tan fácil
yo creo que los cálculos no le salieron como él pensaba. Él pensaba que eso era bistec de 2 vueltas y la carne le ha salido bastante dura. Todavía no ha podido comérsela. Bukele entró con un perfil pareciendo de izquierda, se le notó que es un hombre más conservador, la prensa se le ha venido encima. ¿Cuál es su pensamiento de Nayib Bukele? Bukele para mí es otro populista más. Todavía, y le tengo temor a que por el populismo venga ahora a intentar violar la Constitución para tratar de reelegirse. Y de ahí no lo para nadie. Entonces, a eso le tengo temor. Creo que él está utilizando reglas que no son democráticas para lograr sus objetivos. Que hay que combatir la delincuencia, hay que combatir la delincuencia. Hay que enfrentarla, evidentemente, y no podemos juzgar a El Salvador como si jugáramos a Panamá, porque nosotros no hemos pasado ni por la mitad de lo que pasó El Salvador, sometido a guerra, maras y todo lo demás. Pero tiene que tener mucho cuidado. Mira lo que hizo con las criptomonedas y ha enredado al país con ese tema. Ahí. Eso fue una falla gigantesca que tuvo, y yo creo que tiene que tener más cuidado y tratar de jugar más con las reglas de la democracia y no con el populismo. Eso es malo. Panamá, ¿algún candidato que por ahí tenga como algo bueno? Todavía no te puedo pronosticar nada. Todavía no veo en el escenario. Lo primero que tienen que hacer es sentarse a definir un proyecto de país, y que de ese proyecto de país, entre los que verdaderamente aman a la patria, salga ese candidato que pueda en un momento determinado guiar al equipo que vaya a salvar este país. Equipo, porque si vamos a una persona, ese cuento es muy peligroso. ¿Cómo cortamos el clientelismo, que es el tema con el que empezamos para Cumpliendo con las leyes. Aquí la Constitución no le da al diputado ninguna potestad para estar regalando bolsas de comida, ni para estar nombrando promotores culturales y deportivos, ni para estar nombrando en planilla gente para después quitarle el 75 o 90% de lo que le dieron y quedarse con esa plata. La Constitución no establece, la Constitución tiene reglas claras para cada diputado, pero por eso es que digo, la señora que estaba bailando, investiguen a 3 o 4 diputados, de verdad, como debe ser, y cáiganle con todo el peso de la ley para que tú veas dónde quedan los otros 70. Y ese clientelismo de arriba. La ley. Que pudo hacer Odebrecht. La ley. Tú no puedes estar cobrando. La ley no permite este tipo de donaciones. No lo permite, porque tú no puedes estar cobrándole coima a nadie por nada. Aquí, históricamente, hay que pasar por ventanilla para poder que te paguen una cuenta. Eso la ley no lo permite, pero simplemente lo que pasa es que no se activan, no comienzan a operar como debe ser las instituciones que están para eso. Aquí las empresas lo que hacen está bien, pues vamos a pagar la coima para que nos paguen la cuenta, o vamos a pagar la coima para que nos den la obra. Eso no, ninguna ley contempla que eso sea posible, sino que aquí cada quien hace lo que le da la gana y viola la ley y viola la Constitución. Me decía alguien que aquí en Panamá hay 3 ventanillas. La primera es para que te digan cómo tienes que hacer el pliego para presentarla. Luego, para ganarte la licitación, y luego para que te paguen. Sí. O sea, el mismo cliente está pagando 3 veces. Y al final después la adenda, porque esa adenda ya es parte, eso ya va porque va. Eso va porque va. Don Álvaro, para ya cerrar. Suena por ahí el río, las piedras, los peces beben en el río. Álvaro, ¿va para la alcaldía o no va para la alcaldía 2024? Mira, yo te voy a hablar con toda franqueza, así como hemos venido hablando en el programa. Y te voy a responder lo siguiente. Sería un gran honor y una gran responsabilidad para mí lograr un objetivo como ese, en el que yo le trataría de demostrar a la población que se puede hacer un trabajo sin tener que llegar a robar y hacer negocio. Pero tengo muchos temores en este momento ante
lo asqueroso que está el escenario político panameño. Y yo, por sobre todas las cosas, por sobre todo el distrito capital y los votantes, yo amo a mis hijas, a mi hijo, mi hija y a mi esposa y a mi papá y a mi mamá. Y meterme en eso sería meterlos a ellos en un embrollo. Así que yo tendría que tener el visto bueno de mi esposa, de mis dos hijos, de mi papá y mi mamá de 80 años para poder tomar una decisión de esa naturaleza. Esos son los primeros que me tienen que decir a mí, dale. Y todavía no me lo han dicho. Y lo hemos conversado, pero no los veo muy entusiasmados, porque para poder tú integrarte a un trabajo como ese, tú tienes que tener al lado tuyo a tu familia. Sin duda. Si no, no tiene ningún sentido. Yo soy un hombre de familia. Ustedes jamás me van a ver a mí por ahí parrandeando, andando solo como loco. No, yo ando siempre con mi esposa y con mis hijos cuando me dan permiso para andar con ellos, porque ya a los 24, 22 años no es tan fácil. Ellos andan en lo suyo. Así que todavía es una decisión que no he madurado, todavía hay tiempo, pero las razones te las acabo de explicar. Me gustaría hacer un trabajo, repito, me gustaría demostrarle a este país que se puede hacer política, se puede administrar una institución y salir impecable, pero es difícil en este momento. Bueno, ahí te respondieron tu pregunta, tu inquietud. Y eso me gusta. Eso me gusta. A mí a veces la gente dice, hey, vete a la política. No, hombre, loco. Déjame en mi paz, déjame en mi tranquilidad. Si aún el artista lleva una presión, Chuzo. Imagínate a alguien en un puesto público. Y hay que meterse. Yo pienso que hay que meterse. Porque, como dice Rubén Blades, hay que meterse, ¿por qué? Para sacar a un corrupto de ese cargo. Porque si no, el corrupto se queda. Pero seguramente, así como usted piensan la mayoría de los que quisieran, pero bueno, tienen miedo a eso que está por podrido. el factor ¿no? que te dije Sí. antes, o sea, esta plutocracia de la cual hablaba el Endara. expresidente Guillermo Endara, que en paz descanse, esta plutocracia también tiene muchos impedimentos, o sea, para uno correr a una alcaldía, por favor, esto es lo que tú te vas a jugar ahí, no son 25 centavos. No, O sea, y no mientras, todo mundo puede correr No. a una alcaldía. y mientras la Hay un gente grupo normal, selecto solamente que puede correr una y mientras alcaldía. la gente normal que quiera correr, vea al magistrado del Tribunal Electoral cazando a diputados de los partidos, dice, peor todavía, más dura me la atienden. Bueno, excelente tertulia la que tuvimos hoy, muy informativo ese viaje histórico que nos dieron de las primeras semillas del clientelismo. Álvaro, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dónde arranca este clientelismo? ¿Desde arriba ya o este que siempre hablan acá abajo? No, eso comienza de arriba. Desde Pero arriba. ya el pueblo se dio cuenta y dice, ¿qué hay para mí? Ya, el pueblo también Si cayó tú en ahí ese, arriba te estás llenando, yo también quiero lo mío acá abajo. en ese clientelismo, Quique. Máximo respeto. Y bueno, ya ustedes saben, como dice Álvaro, este clientelismo empieza allá arriba. Negocio, candidatos a presidente sentándose con empresarios. Y hay algo que dijo el hijo de David, un rey, y vio contemporáneo con esos filósofos griegos, pero aún este hombre era más pensante y más sabio. Y él dijo una cosa que hasta el sol de hoy tiene principio de economía. Y eso que lo escribió 3, 4 siglos antes de Cristo. Él dijo que el pobre se debe al rico y que todo aquel que debe es esclavo de su acreedor. Todo presidente que pidió o le dieron plata, él no es esclavo del votante. Él se debe al que le donó en la campaña. Tertuliando, mi gente. Máximo Ripe. Gracias, don Álvaro. Saludos.